Mi nombre es Agnes Drayton, y en esa cena, yo no era nada. No porque hubiera fracasado, no porque no hubiera vivido, amado o perdido, sino porque en algún momento de los años, mi familia decidió que no valía la pena escuchar. Era callada, no me pavoneaba y nunca corregía sus suposiciones. Eso me hizo invisible para ellos, y en sus mentes irrelevante. Era una cena familiar, una reunión, técnicamente, pero se sentía más como una revisión de puntaje. Mi hermana, la cirujana, mi hermano, el tipo de los fondos de cobertura, mi madre, todavía manejando la agenda social como si fuera presidenta de algo. ¿Y yo? Bueno, yo era la dulce que enseña en algún lugar, como decían cuando me reconocían. Me senté al final de la mesa, al lado de los niños y 2 sillas vacías. Una de esas sillas pronto fue ocupada por un invitado de honor, el padre Kinley, nuestro antiguo párroco, a quien habían invitado a bendecir la comida y decir unas palabras amables sobre la familia. Todos sonrieron cuando llegó, excepto yo. Simplemente doblé mi servilleta y esperé porque sabía algo que ellos no, y al final de esa comida, cada sonrisa complacida en esa habitación se desvanecerá. No tenía ni idea de quién era realmente, pero alguien en esa mesa sí. A los 12 años aprendí a desaparecer sin salir de la habitación. Mi hermana, Evelyn, acababa de ganar su feria de ciencias regional con un proyecto que yo le había ayudado a construir en secreto. Había soldado los cables, realizado las pruebas, incluso limpiado el desastre cuando falló. Pero cuando la familia se reunió para cenar esa noche, me brindaron por su brillantez como si yo no existiera. Siempre has tenido cerebro en esta familia, dijo mi madre, mirándola radiante. Nadie preguntó cómo lo logró en nuestro dormitorio compartido sin levantar un soldador. Esa noche no discutí, simplemente tragué el silencio y seguí sonriendo. Décadas después, no mucho había cambiado en esa larga mesa de caoba. Vi cómo se desarrollaban las mismas dinámicas, adultos pulidos ahora, pero igual de acostumbrados a sus jerarquías. Evelyn se sentó junto a mi madre, su voz un poco demasiado alta al describir una compleja extirpación de vesícula biliar. Mi hermano Marcus intervino con un comentario sobre los movimientos del mercado, utilizando términos como oscilación de capital y liquidación temprana, como si estuviera hablando de escrituras. Mi madre colgaba de cada palabra. ¿Y yo? Me senté en silencio cerca del final, a 2 asientos de los platos de servir y a una vida de distancia de sus expectativas. No es que no hubiera logrado nada, sino que hacía tiempo que había dejado de intentar presentar mi vida de maneras que impresionaran a personas a las que nunca les importó preguntar en primer lugar. Para ellos yo era un contorno vago, Agnes la maestra, tal vez todavía soltera, probablemente todavía alquilando, definitivamente no exitosa. Siempre dejaban espacio para el esposo de Evelyn, incluso si él nunca levantaba la vista de su teléfono. Le trajeron una silla especial a Marcus por su vieja lesión en la espalda, que ningún médico confirmó jamás. Pero yo obtuve la silla plegable, la que se inclinaba ligeramente, la que nadie más quería. Me di cuenta. Siempre me daba cuenta. Los niños corrían por la mesa, riendo, y alguien derramó salsa de arándanos. Una sobrina que apenas conocía se inclinó y susurró, «Mamá dijo que eres la que vive con gatos». Sonreí porque no estaba siendo cruel, solo repitiendo lo que había oído. Y entonces llegó la verdadera espina. Mi madre, a medio sorbo de su vino, miró por la mesa y le dijo al padre Kinley, «Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos». Por supuesto, Evelyn salva vidas, Marcus está remodelando las carteras de jubilación, ¿y Agnes? Bueno, ella está haciendo algo noble ahí afuera, enseñando, creo. Se rió como si olvidar fuera encantador. Mi tenedor se detuvo en el aire. Los ojos del padre Kinley se dirigieron hacia mí, no compasión, no curiosidad, algo más. Reconocimiento. No me inmute, ya había pasado por esto antes, tantas veces que ya no dolía como antes. Pero esa mirada en sus ojos me dijo que el silencio no duraría para siempre. Bajé la vista a mi plato y pensé en los niños de Northgate, en cómo reían cuando les enseñaba a plantar semillas, en cómo me esperaban junto a la valla todas las mañanas, con los brazos bien abiertos. No necesitaba aplausos, pero tampoco me avergonzaba. La familia quizás no me veía, pero alguien sí, y pronto la habitación también lo haría. Cuando me fui de casa a los 22 años, nadie me detuvo. No hubo una despedida dramática, ni brazos que me rodearan, ni promesas de escribir.
Empaqué 2 maletas, dejé una nota en el mostrador de la cocina que decía, gracias por todo. Necesito algo más y tomé un autobús hacia 4 estados al sur, a un pueblo que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa. Era un lugar llamado Northgate, pequeño, cansado, desgastado de la manera que solo los lugares con demasiados porches vacíos y muy pocas escuelas pueden serlo. Pero tenía una cosa que no había tenido en años, silencio. No el silencio frío del juicio con el que había crecido, sino la quietud que dejaba espacio para construir algo nuevo. Empecé dando clases particulares a niños cuyos padres apenas se las arreglaban, cuyos zapatos eran demasiado apretados, cuyos almuerzos venían en servilletas arrugadas. A ellos no les importaba que yo no tuviera un título de Harvard o un apellido que significa algo. Solo necesitaban a alguien que los viera. Un día, un niño llamado Ilaiche entró con el labio partido y sin tarea. Se sentó al fondo y se negó a hablar. Me llevó semanas de aparecer, de llevar sándwiches de mantequilla de maní, de dejarlo en silencio, hasta que finalmente me preguntó, señorita Agnès, ¿cree que la gente como yo llega a crecer? Esa pregunta me quebró. Esta semana entré en una oficina del condado con una carpeta llena de ideas garabateadas y pregunté qué se necesitaba para abrir un hogar, algo pequeño, seguro, coherente. Me dieron formularios, advertencias, escepticismo. Lo llené todo de todos modos. Comenzó con una casa alquilada en las afueras del pueblo y 3 niños. Dormí en una litera en el pasillo porque no teníamos suficientes habitaciones. Estiré cada $, cambié con agricultores por productos, arreglé la plomería con vídeos de YouTube. Hubo días que teníamos luz pero no agua caliente, noches que teníamos pan y sopa y risas, y eso era suficiente. No publiqué nada al respecto, no llamé a mi familia. No lo ocultaba por vergüenza, simplemente no quería que sus voces empañaran algo que por una vez se sentía claro. Y lentamente creció. Llegaron donaciones, no grandes pero constantes. Un carpintero jubilado se ofreció a construir literas. Una viuda dejaba cajas de ropa cada invierno. Una niña que solía vender limonada en mi porche regresó como voluntaria durante la universidad. 12 años pasaron así. No me casé, no compré una casa propia. Cada $, que no necesitaba se destina a lo que empezamos a llamar el nido, un nombre tranquilo para un lugar tranquilo. Y entonces, un domingo de primavera, un joven con sotana cruzó la puerta. Al principio no lo reconocí, pero cuando sonrió vi al niño detrás de los ojos. Ilaiche, dije con la respiración contenida. Me abrazó más alto de lo que recordaba, la voz más firme. Terminé el seminario, me asignaron a Santa Catalina, a solo 2 pueblos de aquí. Quería ver si todavía estabas aquí. Se sentó conmigo en el porche esa tarde y escuchó mientras los niños de adentro pintaban alas de cartón para un proyecto de manualidades. No dijo mucho, pero antes de irse, me tomó la mano y dijo, vendré cuando sea el momento. No supe a qué se refería hasta que recibí la invitación de mi madre meses después, una cena familiar, vestimenta formal, se ruega confirmar asistencia. Casi la ignoro, pero algo en mí, tal vez la curiosidad, tal vez algo más antiguo, dijo que sí. Y así, en una fresca tarde de otoño, me paré afuera de la casa de mi infancia, frente a una puerta que había dejado atrás hacía más de una década. Adentro había personas que no habían preguntado a dónde había ido, que no sabían en quién me había convertido. Pero adentro también estaba Ilaiche y tal vez, solo tal vez, era hora de que aprendieran lo que él ya sabía. Lo primero que noté al entrar en el comedor fue que nada había cambiado, el mismo papel tapiz de color crema con flores pequeñas y descoloridas, la misma lámpara de araña que parpadeaba cuando funcionaba el lavavajillas, la misma mesa larga, pulida pero desgastada en las esquinas, puesta para 12, pero claramente organizada por jerarquía. Mi asiento estaba al final de nuevo. No lo suficientemente cerca del vino, no lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida, solo lo suficiente como para ser marginada. Evelyn estaba cerca de la entrada con un vestido crema, agarrando una copa de vino como si fuera un accesorio. Agnès dijo con la voz demasiado animada, llegaste. No estábamos seguros de que vinieras esta vez. Confirmé mi asistencia, respondí con calma, quitándome el abrigo. Sí, pero ya sabes, continuó, mirando hacia nuestra madre. Mi madre apareció de la cocina, toda perlas con propósito. Bueno, ahí estás, siéntate, querida. Evelyn trajo una ensalada de quinoa y Marcus traerá actualizaciones de Wall Street.
Asentí. Sin abrazos, sin calidez, solo arreglos de asientos y ensaladas. Marcus llegó tarde, por supuesto. Siempre lo hacía porque le daba la oportunidad de hacer una entrada. Ya estaba hablando por teléfono cuando entró, usando ese tono agudo reservado tanto para los internos como para los hermanos. La cena comenzó con brindis y charlas. Evelyn lanzó una historia sobre una cirugía complicada que realizó, completa con pausas dramáticas y encogimientos de hombros modestos. Nuestra madre colgaba de cada palabra, con los ojos vidriosos de orgullo. Marcus siguió con predicciones de mercado y anécdotas llenas de jerga sobre maniobras pre-OPI y estrategias de adquisición. Comí mi pollo asado en silencio. En un momento dado, Evelyn se volvió hacia mí y dijo dulcemente: ¿Todavía enseñas, Aggie, o finalmente obtuviste ese certificado en línea que mencionaste hace unos años? Sonreí. Todavía enseño. Qué bueno, respondió y volvió a contarle al padre Kinley sobre su reciente viaje a Suiza. El sacerdote se sentó frente a mí, dijo poco pero observó todo. Una sobrina joven preguntó si tenía hijos. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino: Agnes nunca dio mucha prioridad a ese tipo de cosas. Siempre ha sido muy práctica. ¿Demasiado práctica, quizás? Todos rieron. Me limpió la comisura de la boca con una servilleta. Los niños requieren más que solo desearlos. Mi madre levantó una ceja. ¿Es esa una de tus citas de clase? Es algo que he aprendido. Luego vino el postre, mini tartas dispuestas en una bandeja de cristal, compradas en la tienda. Pude notar que Marcus agarró dos. Evelyn recordó a todos que estaba reduciendo carbohidratos pero que podría darse un gusto, y yo ayudé a pasar los platos sin comentarios. Mientras esperábamos el café, mi madre se levantó. Nos sentimos honrados de tener al padre Kinley aquí esta noche. Ha hecho mucho por la parroquia, y tenemos la suerte de llamarlo parte de la familia. Hubo murmullos de acuerdo, copas levantadas en su dirección. Él se levantó lentamente, alisándose el frente de su abrigo. Gracias, señora Drayton. Ha sido un privilegio ver crecer a tantas familias y ver el trabajo silencioso realizado en lugares que la mayoría de la gente pasa por alto. Una pausa. Continuó con voz tranquila pero firme: esta noche me gustaría compartir algo no sobre mí, sino sobre alguien en esta mesa. Evelyn se enderezó en su asiento, Marcus se inclinó, mi madre sonrió. Pero entonces el padre Kinley dijo: hay una mujer aquí que ha dedicado 12 años de su vida a niños sin nadie más, que convirtió una casa destartalada en un refugio seguro, que eligió la amabilidad sobre el reconocimiento y que me enseñó personalmente lo que significa ser amado incondicionalmente. Un silencio cayó sobre la mesa. Él me miró directamente. Agnes Drayton, dijo, es la fundadora y única financiadora del Nido de Northgate, el orfanato de nuestro pueblo, que ha criado a más de 60 niños desde su inicio. El tenedor de Evelyn chocó contra su plato. El rostro de mi madre se puso pálido. Marcus murmuró: espera, ¿qué? Pero pensé, comenzó Evelyn, pensé que ese lugar era algún programa del gobierno. La miré. Intentamos eso, pero el sistema no se doblega por los niños sin papeles, así que encontramos nuestro propio camino. Mi madre me miró fijamente. Nunca nos dijiste. Nunca pediste. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Ella se estremeció ligeramente, pero lo vi. Evelyn intentó recuperarse. ¿Por qué no compartirías algo así? Me encontré con sus ojos. Porque pasé años aprendiendo que lo que hacía solo importaba para ustedes y venía con prestigio, y esto nunca se trató de eso. La voz del padre Kinley era tranquila pero segura. Las vidas que ha cambiado, los niños que ha criado. Agnes ha construido algo mucho más duradero que los elogios. Me dio un hogar cuando no tenía uno, y no soy el único. Marcus exhaló por la nariz. Bueno, murmuró, supongo que nos equivocamos un poco. Un poco, dije sin malicia. La sala no se rió. Finalmente alguien pasó el postre y la conversación se volvió incómoda. Nadie me miró a los ojos excepto el sacerdote. Mi padre permaneció en silencio. Las manos de mi madre temblaron cuando volvió a llenar su vaso. Cuando me levanté para irme, Evelyn me siguió hasta la entrada. ¿De verdad hiciste todo eso?, preguntó con la voz más baja ahora, menos performativa.
Asentí. Sí. ¿Y nunca se lo dijiste a nadie? Se lo dije a las personas que necesitaban saberlo. Afuera, el aire era fresco. Caminé sola hasta mi coche pasando por parterres que no habían sido atendidos en años, y me di cuenta de algo: no había regresado para ser vista. Había regresado para dejar de esconderme, y ahora no quedaba nada por demostrar. No miré hacia atrás cuando caminé hacia mi coche, no hubo una salida dramática, ni una mirada final por encima del hombro, solo el sonido de la grava bajo mis zapatos y la profunda e inconfundible calma de haber terminado. No enfadada, no rota, simplemente terminada. La versión de mí a la que se aferraban, la inofensiva al final de la mesa, la olvidable sin una historia que contar, ya no existía. Quizás nunca existió. Quizás solo fue su invención, un marcador de posición que no se molestan en actualizar. Pero esa noche no intenté corregir el registro, no exigí corrección. Había ofrecido la verdad, y ellos la habían escuchado. Si podían aceptarla era su cargo, no la mía. El viaje de regreso a Northgate fue largo, pero el camino se sintió más ligero esta vez. El peso que había llevado a casa, la pregunta de si había hecho lo suficiente, de si era suficiente, nunca volvió conmigo. Lo dejé en su mesa, doblado en las servilletas de lino entre el silencio. Cuando entré en el camino de grava del nido, las luces del porche todavía estaban encendidas. Los niños se habían acostado, pero el calor persistía. Esa casa vieja con corrientes de aire, abarrotada de crayones y calcetines desparejados, era el único lugar donde realmente me habían visto. Gemma estaba acurrucada en el sofá de la sala común, su pequeña mano agarrando un oso de peluche con un ojo faltante. Parpadeó al verme. ¿Volviste?, dije. Sonreí. Por supuesto que lo hice. ¿A tu familia le gustamos? Me senté a su lado. No te conocí. Inclinó la cabeza. ¿Por qué no? A veces la gente mira directamente algo y todavía no puede verlo. Asintió lentamente sin entender del todo, pero confiando en mí de todos modos. Se apoyó en mi costado y bostezó. Está bien. Nosotros te vemos. Esa simple frase casi me desmoronó. Más tarde esa noche abrí mi bandeja de entrada y vi un correo electrónico de Evelyn. No tenía saludo ni cuerpo, solo una línea de asunto. No lo sabía. La miré durante mucho tiempo, luego cerré el portátil y apagué la luz. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sol salía sobre el techo del nido, proyectando largas franjas doradas sobre la hierba cubierta de rocío. Regué el huerto de hierbas en la parte de atrás mientras la casa aún dormía, sintiendo el suave contacto de la tierra entre mis dedos. Sin aplausos, sin aprobación, solo esto, la silenciosa alegría de haber construido algo real. Ellos no habían cambiado, tal vez nunca lo harían. Pero yo sí, y ese fue el cambio que nunca vieron venir. Me llamaron nada, no con palabras duras, sino con ausencia, con la forma en que se omitían en las conversaciones, con la forma en que hablaban de mi vida como si fuera algo temporal de lo que me cansaría. Para ellos yo era la callada, la rara, la que se fue y nunca volvió del todo entera. Y durante mucho tiempo dejé que esa versión de mí permaneciera en sus mentes, intacta y sin corregir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que realmente no escucharían la verdad si la dijera. Así que dejé de intentar que me vieran, y empecé a construir una vida fuera de su alcance. Nunca vieron el verdadero trabajo, las noches que llevé niños febriles a urgencias con mi propio coche y sin seguro médico, los inviernos que reaccioné calentadores y sopa, los veranos que encontré ropa de segunda mano que quedaba justo y hacía que un niño se sintiera, por un día, como si perteneciera al mundo. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, no levanté la barbilla ni pedí sus elogios. Simplemente la dejé en la habitación, como lo había hecho todos estos años, silenciosa, presente, innegable. Regresé a casa al nido sin ninguna expectativa de que algo cambiara porque lo que más importaba ya me tenía. No soy quien recuerdan, soy quien elegí ser. No me llamaron nada y las dejé, que estaba demasiado ocupada convirtiéndome en alguien que no necesitaba que la llamaran nada en absoluto. Alguien cuyo trabajo hablaba lo suficientemente alto como para estar en todas las habitaciones en las que yo no lo estaba. Y eso he aprendido, es más que suficiente.